Saludos a todos y bienvenidos a este nuevo video. Después de haber tenido que pasar la noche en Miami por haber perdido mi vuelo de conexión el día anterior, es momento de tomar mi nuevo vuelo desde Miami hacia El Salvador. Esta vez espero que no haya ningún inconveniente. Es la primera vez que salgo desde este aeropuerto y me parece muy eficiente el sistema de tren aéreo para moverse entre las terminales. This is Earth Radio. And now here's human music. Sin tiempo que perder, abordamos nuestro avión y el abordaje el día de hoy fue muy rápido, ya que al parecer hay pocos pasajeros en este vuelo. Los asientos tienen su respectivo conector de carga eléctrico, mesa plegable, soporte para dispositivos. El espacio para las piernas es relativamente bueno a pesar de ser clase económica. Mientras estábamos en el avión empezó a llover, pero fueron aproximadamente 5 minutos, por lo que se continuó con la carga del equipaje y esta vez no hubieron retrasos para la salida. Finalmente iniciamos nuestro pushback, puntuales y cruzando los dedos porque esta vez los sistemas del avión funcionen correctamente. This flight is on its way to one of our many overhead compartments. Remain seated with your seatbelt fastened and pull the mask down to start the flow of oxygen. Place the mask over your nose and mouth and put the elastic band over your head. Pull the straps to tighten and breathe normally. You should always put on your mask. Ya que American Airlines eliminó las pantallas de entretenimiento, no hay video de seguridad. Entonces la tripulación hace la demostración personalmente como en los viejos tiempos. Por una razón. Usted. Por eso su seguridad y su bienestar son tan importantes para nosotros. Repasemos Al parecer, esta vez todo está en orden y estamos listos para nuestra salida. Me parece un tanto curioso que es el interior de un Boeing 737 MAX en un Boeing 737 Next Generation de aproximadamente 10 años de antigüedad. Me gusta este interior y lo espacioso que son los compartimentos superiores, pero ¿ustedes qué opinan? Hay aproximadamente 5 o 6 aviones delante de nosotros para mientras esperamos disfrutemos el tráfico aéreo del Aeropuerto Internacional de Miami. Finalmente nuestro turno para despegar por la pista 08 derecha. Si quieren disfrutar del despegue completo y de la belleza de la ciudad de Miami, les dejaré el enlace en la descripción.
Si nunca habías visto un arcoíris sobre Miami desde un Boeing 737 de American Airlines, suscríbete, dale like y comenta la palabra arcoíris. Continuamos nuestro ascenso para nuestra altitud crucero de 35.000 pies sobre el nivel del mar. Al poco tiempo de estar nivelados, nos encontramos con un área de turbulencia, por lo que no fue posible el inmediato inicio de los servicios a bordo. Aquí desactivé el estabilizador de imagen de la cámara para poder capturar de mejor forma los movimientos de la turbulencia. Para mientras, veamos el baño de la aeronave. Tenemos un lavamanos muy pequeño, un espejo, un cenicero, un gancho para colgar el abrigo y el botón de descarga del inodoro. Finalmente, nuestro banquete a bordo. En esta ocasión nos dieron 2 galletas Biscoff y la bebida. Lo que sí debo reconocer es que American Airlines generalmente da una lata completa de soda, a diferencia de otras aerolíneas que solamente te dan un vaso, o sea, aproximadamente la mitad de una lata. Y American Airlines tiene mi soda favorita, así que tiene puntos extra. Salud a 35.000 pies de altura. Poco tiempo después fueron entregados los formularios para la declaración de aduana. En este vuelo en específico, el servicio de Wi-Fi no estaba disponible, ya que al parecer hubo un problema con la antena Wi-Fi del avión en un vuelo previo, así que sin servicio de Wi-Fi en este vuelo. En este asiento no solo tenemos vista al paisaje y al ala del avión, también al estabilizador horizontal ubicado en la cola de la aeronave. Finalmente iniciamos nuestro descenso hacia El Salvador. Permanecer en modo avión hasta después de aterrizar. Aterrizaremos pronto. Este viaje fue toda una aventura, ya que este vuelo es producto de una reacomodación. Originalmente, mi vuelo desde Miami a El Salvador se suponía que saldría el día anterior en la tarde, pero el retraso en mi vuelo anterior desde Nueva York hacia Miami provocó la pérdida de mi conexión y la pérdida de otro vuelo que tenía con Volaris, el cual la reacomodación me costó aproximadamente $220, los cuales American Airlines no me reconoció, ya que, entre comillas, ellos no tienen la culpa que yo haya comprado un vuelo con otra aerolínea tan cerca de la fecha del vuelo con American. Asimismo, como Volaris tampoco tiene la culpa de que American me haya provocado perder el vuelo que tenía con ellos. Son algunas de las injusticias que realmente no se puede hacer nada. Y lo digo yo porque yo mismo trabajé en servicio al cliente para una aerolínea hace un par de años y lamentablemente sé de primera mano que ningún empleado ni ninguna de las dos aerolíneas involucradas puede ayudar al pasajero a causa de las mismas políticas de las aerolíneas. En fin, toca echarle la culpa simplemente a la mala suerte y a la ley de Murphy. Por otro lado, esta experiencia me permitió conocer nuevos amigos, ya que American Airlines nos dio hotel y ahí conocí a otros pasajeros en la misma situación que yo. Y pasamos la noche en el comedor del hotel platicando y pasando un buen rato. Y es una experiencia de la cual estoy también agradecido de haber vivido junto con ellos. Un saludo para mis amigos de Yoro Yoro, Honduras, donde llueven pescados, y a mi amigo del oriente de El Salvador.
Nos adentramos en el Océano Pacífico momentáneamente para nuestra aproximación a la pista 07 del Aeropuerto Internacional de El Salvador. Si desean ver el video completo del aterrizaje, les dejaré el link en la descripción. Our pleasure to welcome you to San Salvador, where the local time is now 9:01. You may now use your cell phones. Please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off, and keep the aisle clear of all carry-on items. Take a moment to check your seat back pocket for any personal items such as tablets or cell phones. When opening the red bins, please use caution as items may have moved in flight. We're going to be arriving at gate 11. On behalf of American Airlines, our wonderful partners, and your Dallas and Miami-based crew, we all thank you for flying with us today and hope to see you again soon on another American Airlines flight. Por favor, permanezca sentado con su cinturón de seguridad abrochado hasta que la señal del cinturón de seguridad esté apagada y mantenga los pasillos libres de equipaje. Revise el bolsillo trasero del asiento para ver si no quedan artículos personales, como tablets o teléfonos celulares. Si abre un compartimento superior, tengan cuidado, ya que el equipaje de mano puede haberse desplazado durante el vuelo. Y gracias por elegir American Airlines. A continuación, mi calificación basado en este vuelo únicamente. Amabilidad de la tripulación 6, ya que había un miembro de la tripulación que no era tan amable que digamos. Proceso de abordaje 10, fue bastante rápido y fluido, aunque también recordemos que fue debido a la poca cantidad de pasajeros en este vuelo. Puntualidad 10, elementos del asiento, USB, bolsas, mesita, etc. 9. Comodidad del asiento 9, espacio para las piernas 8, limpieza de cabina 10. Apariencia de diseño de la cabina 10, me gustó bastante el interior con esos compartimentos superiores bastante amplios. Comida a bordo 7, ya que solamente fueron 2 galletas. Entretenimiento a bordo 0, ya que en este vuelo no hubo Wi-Fi y American Airlines no tiene sistema de entretenimiento a bordo, por lo tanto hubo 0 entretenimiento a bordo. Precio del boleto $192 solo de ida. Yo lo califico como un 8. No es tan caro, pero tampoco es una ganga. Para un total de 7.9 basado en este vuelo únicamente. Flight attendant, third flight, this time doors, my profile. Espero que les haya gustado este Trip Report. No olviden comentar sus opiniones y suscríbanse al canal para poder crecer y traer más y mejor contenido. American Airlines anuncia la llegada de su vuelo 77 procedente de Miami.
American Airlines announced starting for flight 2177 in Berlin.